Bueno, ¿cómo van? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les ha ido estos días? ¿Algo nuevo, algo para compartir? Que hoy sí me llegué a frustrar porque cuando iba a hacer mi tiempo de oración, sale esas cosas que uno, ¿cómo hace en medio de esa situación? Que llegó el ingeniero a mirar el postillo, ¿cómo le voy a decir que espere un ratito? Se supone que debería ser así, pero no fui capaz, me tocó ir a atenderlo Ok, y de que mal todo el día con eso. ok, gracias, Uli. ¿Los demás tienen algo más para compartir? No. Bueno, un punto más de la oración del Padre Nuestro ah, eh, es el Mateo capítulo 6, versículo 13. Mateo 6, 13. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el poder, el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sabemos que la palabra del Señor dice en Santiago que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de, de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos entender Mateo 6:13? Fer, buenas noches. Buenas noches. Líbranos de nuestras propias concupiscencias, ¿no? El pasaje dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Vamos a mirar la nueva traducción viviente. Dice, no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. La nueva versión internacional dice, y no nos dejes caer en tentación, sino que líbranos del maligno. Mire esta versión tan bonita en lenguaje sencillo. Cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti y líbranos del poder del diablo. ¿Cómo deberíamos entender ese pasaje? Podemos compartir, ¿no? Bueno, pues yo creo que líbranos de nuestra propia voluntad, que lo que decía Zulita, pues nuestra voluntad humana. Yo siempre le oro al Señor y le digo, Señor, líbrame de mi propia voluntad, de mi propia sabiduría, de mi propio razonamiento y que me guíe a través de su Espíritu Santo hacia su verdad. Entonces, yo creo que es líbranos de nuestra propia voluntad que nos lleva siempre a lo malo, al pecado, y guárdanos pues, porque ahí la pelea es casi siempre que pecamos, que pasa algo, le echamos la culpa al diablo. Es no sé cómo decir, una maña, ¿no? Que tenemos, un mal hábito de echarle la culpa al diablo. Realmente a veces es nuestra concupiscencia, la maldad está en nosotros mismos. Nosotros tenemos algo que se llama la concupiscencia y es donde nosotros mismos tenemos lo malo y entonces
pedirle al Señor que nos guarde de eso, de nuestra propia voluntad, y fuera de eso las acechanzas del diablo, que también está como león rugiente alrededor, mirando cómo nos acaba de joder. Gracias, Jonathan. ¿Qué piensan los demás? Pues yo creo que en definitiva sí hay una lucha espiritual, y que de alguna manera siempre esa, eh, pues, esa lucha espiritual que a veces no percibimos, pues sí está buscando el tema de que nos alejemos de Dios, que no le busquemos. Entonces siento que sí, la oración es propicia para eso, para que realmente Dios nos dé las fuerzas para mantenernos firmes en la fe, yo creería, y mantenernos firmes siguiéndole, conociéndole, y no como desviarnos del camino. Ok. Gracias, Susana. Yo cuando oro también le pido a Dios, le digo, Señor, guárdame de mi propio pecado, porque uno tiene mucha mala información y sabemos pues que la concupiscencia ahí hace su trabajo también. Y, y que sí también creo en lo que dice Susana, las huestes también tienen parte en ello y hay mucha trampa de parte del enemigo, pone muchas cascaritas, como dice mi pastor por ahí, para que uno caiga y, y uno cae. No todas las veces, pero sí. Entonces, de ambos lados uno tiene tropiezo. Ok, ¿algo más? Gracias, Blanquita. Eh, yo no sé, en mi mente lo conecto con lo que el Señor le dijo a Pedro cuando Satanás lo pidió para ser zarandeado y el Señor le dijo, pero yo he pedido ¿qué? Para que tu fe no, como que no flaquee, no me acuerdo literalmente. Pero cuando yo pienso en no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, es que el Señor de alguna manera nos está comunicando esa necesidad de dependencia del poder de Dios para resistir eh, los poderes, sí espirituales, que habitan, digamos así, hablando un poco bíblicamente, en las regiones espirituales celestiales, pero también para resistir, como mis hermanos decías, el pecado que se alía muchas veces con la maldad, ¿no? Y creo que es un llamado a un reconocimiento de que uno por sí mismo no puede ni contra el pecado de uno ni contra las acechanzas del maligno y nos hace ir en dependencia al Señor. Gracias, Marcelita. Ok, entonces, ya Yo sabe. quiero compartir algo. Ah, Eh, bueno, hermano. Gracias. No solamente para compartirles que cuando veo este pasaje, no me metas en tentación, mas líbranos del mal, pienso en el pasaje y lo relaciono con el pasaje que el Señor Jesucristo pide por nosotros, para que que Él pide al Padre que no nos quite del mundo, que no nos saque del mundo, sino que nos guarde del mundo. Eh, eh, pues lo que veo es que estamos en un mundo caído que anda en aquellas acciones que no agradan a Dios, y por andar en este mundo podemos contaminarnos y andar en ellas, como pues es la costumbre y venimos de allá, ¿no? Entonces lo veo más por ese lado, que el Señor nos guarde de eso, que no permita eh, que pues que caigamos en eso, y pues que nos libre obviamente de esa maldad, porque no le va a agradar a Él. Básicamente eso.
Bueno, hay dos temas acá diferentes. Uno es la tentación y otro es el diablo. O como lo dice la Reina Valera, el mal o la maldad. Son dos cosas diferentes. Sabemos por la palabra de Dios en Santiago que no somos tentados por Dios, ¿no? Sino que somos tentados por nuestra concupiscencia. Pero Santiago dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tenta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Cierto? Entonces, no es que Dios nos meta en tentación, sino que por esta concupiscencia, ¿sí?, nosotros nos ponemos en una situación, digámoslo aquí, sí, para que me entiendan. Si estoy en una balanza y en este lado la idea es vivir en mi fe, ¿sí? En este lado es estar en pecado, de alguna manera yo actúo de tal manera que me pongo en esta situación, aquí en la mitad, ¿sí? Donde es más difícil evitar caer acá. Más cuando tengo una naturaleza que de alguna manera no ayuda en el proceso. Es lo que entiendo de la tentación, ¿no? Por eso la palabra de Dios también dice que no hay tentación que no sea humana. O sea, nosotros podemos evitarla, ¿sí? Ese es un tema ahí. La idea es evitar estar en esto, aquí en la mitad. Y muchas veces, a veces las circunstancias, sin quererlo, sin nada, me pongo en una situación o estoy en una situación acá. Digamos que la tentación es una situación donde un movimiento en falso y pierdo el equilibrio. ¿Sí? Más o menos para yo entenderlo. Pero la maldad es otra cosa, porque dice la palabra del Señor en 2 Corintios 2:11 que no ignoramos sus maquinaciones. ¿Sí? O sea, tengo entendido que parte del proceso de la oración es pedirle al Señor que nos proteja de Satanás y que nos proteja de nuestra propia maldad, de nuestra propia tentación. O sea, es el reconocimiento de que fácilmente nosotros podemos meternos en problemas en el diario vivir, ¿sí? Por no estar dependiendo del Señor. Y Satanás me imagino que aprovechará ese tipo de situaciones también para, como dicen por ahí, sacarle punta al lápiz, ¿no? Eso es un tema. El apóstol Pablo, en todo el proceso de la predicación, muchas veces se vio hostigado, se dice así. ¿Sí está bien dicho? Sí. Es decir, Sí, es acosado. entendible. Acosado, hostigado, acosado por Satanás, ¿no? Entonces es una, como le decía Susana, es una lucha espiritual que dentro de la oración diaria usted no puede obviar, ¿sí? Su propio pecado y Satanás que está buscando a quien devorar. Satanás que está como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, eso es muy importante que usted lo tenga ahí en la oración. O sea, momentico.
Tan calladitos todos, tan juiciosos. Qué alumnos tan juiciosos. Yo era la recochera de la clase, la que hacía desorden. Vamos, qué pena. Y entonces en la oración, pienso que una parte importante también es clamar a Dios, ser conscientes, ser realistas, aceptar que nosotros tenemos pecado, naturaleza pecaminosa y que fácilmente existe siempre la posibilidad de ponernos en una situación eh, lamentable y también no desconocer que tenemos un enemigo, como le decía Susana, que realmente quiere hacernos la vida o poner en tela de juicio nuestra comunión, nuestra relación con Dios, y eso es una realidad que usted debe también eh, eh, tener en cuenta. Por eso, Segunda de Corintios dice, pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea, él está trabajando. Maquinar algo es pensarlo, tirarle cabeza para mirar cómo nos mete la zancadilla. Entonces, pienso que parte del proceso de la oración diaria es incluir esas posibilidades en el día a día, ¿no? Que eso puede darse. No sé si alguien quiere compartir algo de eso. ¿Algo más? Ok. Entonces, ya teniendo todo el cuadro de la oración, una pregunta que nos surgió ayer es, ¿qué pasaríamos si nosotros enseñáramos a Camilo? Hola a todos, buenas noches. Buenas noches, Camilo. George, a mí me recordó una cosa y es el tema de Job, la Sí, historia de Job, porque al final el cuestionamiento que se hace en ese libro es, en muchos sentidos, la existencia de ese mal que toca a Job, ¿no? ¿Y qué significa eso? Y Dios, cuando le responde a Job, le responde con su poder, le explica, le muestra la complejidad de lo que es sostener este universo, ¿sí? Entonces, yo creo que también, y luego el mismo versículo que estamos leyendo del 13 dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, mas tuyo es porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Como diciendo, porque tú entiendes en profundidad lo difícil que es este mundo, la complejidad que yo no entiendo. Es como entregar un poco también a Dios esa maldad que a veces uno desconoce y que existe, ¿no? Que no entiende uno muy bien por qué suceden cosas, pero que Dios sí haya propósito y hay una complejidad que Dios sí entiende. Es como descansar también en eso. Eso quería decir. gracias, Camilo. Viéndolo más al día a día, yo pienso que a veces oramos por personas que están pasando por momentos complicados, difíciles, pero que uno puede percibir que realmente hay una fuerza sobrenatural ahí influyendo en el tema. Yo pienso que es deber ser de nosotros, los hijos del Señor también, clamarle al Señor que los libre, que los proteja del enemigo, de Satanás, que como usted lo ve en la parábola del sembrador, a veces la poquita palabra que se le siembra a una persona viene el malo y se viene el maligno y se la quita, ¿no? Entonces es algo que vemos el trabajo de Satanás en muchos aspectos, en la predicación, en el día a día, alrededor de los creyentes.
Entonces, es un tema que no debemos obviar, no debemos ignorar, no debemos simplemente, ay, eso no existe, no, ahí está. ¿Y cuántos creyentes realmente este, son víctimas porque ignoran, obvian que existe un enemigo que está ahí tras bambalinas tratando de mover los hilos del día a día o de las situaciones que pasan en el día para amargarnos el rato? Entonces, eso debe estar incluido también en ese proceso de oración, ¿sí? Y incluso hay un tema ahí en 2 de Corintios 2:11, que era el tema del perdón. Dice, yo ya lo perdoné, pero ustedes también deben perdonarlo, pues para que Satanás no tome ventaja. Pues no ignoramos sus maquinaciones. Así que cuando nosotros no perdonamos, eso es tierra fértil para Satanás hacer también de la suya. Entonces, es otra de las variables que debemos meter pues en la oración, ¿no? Los minuticos que nos quedan, me gustaría mirar qué han pensado de cómo enseñaríamos a orar, cómo enseñaríamos a una persona a orar. ¿Qué pasaría si nosotros decidiéramos enseñarlo a la iglesia? No enseñar el rito de la oración, ¿sí? Como rito, sino enseñar verdaderamente a orar y a que las personas puedan disfrutar y aprovechar al máximo de esa herramienta. ¿Qué idea se les vino o se les ocurrió? George. Bueno, yo creo que yo lo primero que enseñaría, porque enseñar a orar es un proceso, si nosotros que somos el liderazgo de la iglesia, somos el equipo de trabajo y hasta ahora estamos aprendiendo ciertos elementos importantes, bonitos de la oración que probablemente muchos no los teníamos en nuestro radar, aunque de pronto lo hacíamos, pero no éramos conscientes muchas veces de muchas cosas. Entonces, imagínense, entonces, yo creo que aprender a orar es un proceso que se enseña a largo plazo, como tal. Pero si hay una forma en la cual yo enseñaría, el primer paso para enseñar a orar es enseñarle a la persona a sacar el tiempo, para orar, porque realmente no tenemos el tiempo para orar, no lo sacamos. O sea, es ¿Ok? muy complejo para sacarlo. Entonces yo el primer paso que haría sería sacar el tiempo. Ok, gracias, Jonathan. ¿Qué más? Yo creo que un segundo elemento para enseñar a orar sí es ayudar a las personas a comprender que vienen, que la mente es bombardeada por toda clase de información cuando uno, siguiendo el paso primero que da Jonathan, decide sacar un tiempo para orar, estar con el Señor, mantener esa comunión con Él. Siempre van a venir toda clase de pensamientos. Y creo que una de las cosas que más se ha hecho énfasis en lo que, o lo que tú has hecho más énfasis, es que la mente es bombardeada por toda una serie de preocupaciones, pueden ser reales o que son, las tienen ahí la gente, pero que se deben de hacer de lado. Ok, gracias, Marcelita. ¿Quién más tiene ideas? Yo pienso que también es importante enseñar que la oración tiene dos sentidos. Eh, eh, el yo hablar con Dios y el que Dios me hable a mí. Si no se hace, no es algo completo. O Ok, sea, se debe leer la palabra también. gracias, Blanquita. ¿Quién más tiene alguna idea?
Hola, buenas noches. Yo he estado pensando en algo y es que para poder orar es como la conexión que uno necesita llegar a tener con Dios, ¿sí? Es como ese momento de intimidad. Y la verdad, yo he estado buscando qué estrategia a mí me funciona. Y yo pienso que eso es muy particular en cada persona y yo le diría a esa persona como busca la estrategia que a ti te funciona porque mi estrategia no va a ser la misma que te sirve así a ti ni a otra persona, ¿sí? Y en esa búsqueda de estrategias he probado de todo, no se imaginan. He hecho que poner música tranquila, o sea, que buscar el ambiente. En otro momento dije, no, pues voy a escribir a ver si me funciona mejor. Y realmente estoy como en esa búsqueda de realmente cómo realmente yo me puede funcionar a mí y puedo lograr esa conexión profunda con el Señor en ese espacio, ¿sí? Entonces no sé si sirve, pero yo pensaría que eso depende de cómo la persona logra esa conexión. ¿Sí me va a entender? Ok. Eh, Otra cosa que yo pienso es que así como hemos aprendido nosotros o como nos has enseñado en este tiempo, es que se haga de manera constante, que no dejemos pasar un día eh, por nada, o sea que como que, ay, hoy no, pues no importa, mañana lo hago, porque entonces se pierde como, no se va a lograr adquirir el hábito. Entonces, que se haga de manera constante, sin dejarlo pasar, colocándolo como prioridad, no sé, la hora, el tiempo, lo que sea, pero que siempre se haga para lograr así crear el hábito, o si no, pues pienso que va a ser más difícil eh, crearse ese hermoso hábito de orar. Ok, gracias, Esperancita. Pues yo le añadiría el tema de explicarle un poco de qué puedes, o sea, cuál es el propósito de la oración, ¿no? O sea, que en ese espacio, ¿qué harías? ¿Cómo te comunicarías con Dios? O sea, ¿qué es importante? O sea, como tú nos explicaste un poco, que dentro de ese espacio de la oración podemos preguntarle algo que no entendamos, pedirle ayuda, orar por otros, dar gracias, alabarlo, eh, pedir dirección. Entonces, pedir perdón, o sea, como que también le enseñaría eso a la persona, enseñaría como que es un espacio para que te puedas eh, disponer a Dios y también expresarle todo lo que estás, o sea, lo que tienes en tu corazón, pero también es un espacio para que puedas sanar, ¿no? Entonces, es eso, y también buscar la manera, o sea, no, y también como es un espacio de comunicación, o sea, hay doble vía, como decía Blanquita, pues también él va a responder de alguna manera y hay que esperar su respuesta. Ok. ¿Quién más tiene ideas? Como pues tratar de darle a entender a la persona que así como el cuerpo necesita alimento, el espíritu también necesita alimento. Y eso se hace a través de la oración, de la comunión con el Señor. Ok. Bueno, dentro del proceso también
creo que es importante indicar que, pues, que el que se acerca a Dios crea que le hay, ¿no? Eh, y creo que es importante dirigir a la persona a eso, que básicamente ahora, digamos, pues si es un nuevo creyente o no, pero si no ha entendido bien lo que es la oración, darle a entender que él tiene una nueva amistad con Dios, él tiene un nuevo amigo, por así decirlo, o un nuevo ser en su vida, y que es necesario e imperativo que haya un acercamiento. Porque Dios lo pide, que haya una relación allí, una amistad más profunda, y que para esto es importante la comunicación, y normalmente pues nosotros vemos en el diario vivir que las buenas relaciones, amistades se logran es a través del del diálogo, de hablar con el otro, de compartir, de escucharlo, que me escuche, de abrirle mi corazón y permitir a la otra persona que abra su corazón. Entonces creo que hay que instruir a la persona que en efecto ese otro ser que es nuestro Dios quiere que nos acerquemos a Él en esa nueva relación que tenemos a través del hablar, del comunicarnos con Él, para que se vaya creciendo como tal esa conexión que tenemos hacia Él. Ok. ¿Quién más? En cuanto a lo que Ferchito dijo, me acordé ahorita hablando, Ferchito, de que si Jesús, siendo Dios, tuvo que estar conectado a la fuente de vida, o sea, él mismo, en esa parte espiritual, él buscaba sus tiempos, se apartaba y oraba. O sea, si él siendo Dios, él enseñó que era importante estar pegado, estar unido, buscar un espacio para estar ligado a la fuente de vida que es su deidad, su espiritualidad. O sea, él nos está enseñando que realmente no es algo, es algo importante. Él mismo se iba y se apartaba de todo y buscaba un lugar y un momento específico para poder estar delante de su gloria, para poder llenarse de algo que solo ellos se podían dar como uno. Entonces nos está enseñando que realmente es importante unirnos a la fuente de vida. Y esa forma, una de las formas que Dios nos dejó para poder estar pegaditos, es la oración. Y si Jesús lo necesitó, yo creo que nosotros y todos los hijos de Dios lo necesitan. Ok. Gracias, Jonathan. ¿Quién más? ¿Se le ha ocurrido algo más? George, otra cosa que yo también insistí, bueno, mostraría es el hecho de que Dios está interesado en escucharnos, que Dios está interesado en ayudarnos a solucionar las dificultades que vivimos, tanto físicas como de salud, tal vez no a solucionar, pero sí a sobrellevar. Dios está interesado en acompañarnos en cada área de nuestra vida. Y Dios lo demuestra pues con lo que hizo con su hijo, que es un sacrificio de amor para acercarnos a Él, no solo para salvarnos, sino para que nosotros nos acercáramos a Él. Quiere eso y está interesado en que nosotros nos acerquemos. Él está interesado en ayudarnos a... Muchas veces hay cosas que debemos solucionar y es Dios el que está ahí esperando a que nosotros nos acerquemos a Él para poder encontrar solución a cosas. Ok. Mira que también estaba pensando, pues conforme a lo que Perchito decía de que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. Eh, en algún momento creo que también alguien lo dijo. Para nosotros los seres humanos es muy difícil, digamos, tratar de comunicarnos con alguien que no vemos y que no nos responde, digamos, audiblemente. En mi caso, digamos, cuando yo hablo con alguien, para mí es muy importante que la persona por lo menos me mire, me esté mirando a los ojos, que yo vea que me está prestando atención. Pues imagínate hablar con alguien
No solo que no lo estoy viendo que me está mirando a los ojos, sino que no lo veo, ¿sí? Em, entonces creo que esa parte es difícil para el ser humano, ¿sí? Comunicarse con un ser que no, o sea, ¿cómo yo puedo saber realmente que me está escuchando? Entonces creo que la persona que está aprendiendo a orar, que todavía está comenzando en el proceso, realmente, como lo han dicho varios, necesita afirmar esa verdad de que Dios sí está ahí, ¿sí? Que realmente Dios sí le escucha, que Dios sí está atento a su oración, a pesar de que no lo está viendo, a pesar de que esa persona no le está mirando. A veces yo digo, a veces, por ejemplo, que uno está hablando con alguien por teléfono, pues esa persona no lo está mirando a uno, pero uno está preguntándole, ¿sí me estás escuchando? ¿Sí me estás poniendo cuidado? Entonces, de alguna manera, como seres humanos, necesitamos como esa respuesta de afirmación que la persona está atenta. Entonces, creo que esa parte es importante, que la persona pueda entender que a pesar de que Dios no está ahí diciendo, sí, sí, te escucho, sí, te entiendo, ajá, ajá. Entonces, saber que sí, que Dios efectivamente está ahí, que está pendiente, que está atento, que está interesado, como decía Camilo también. eh, Creo que esa parte es importante para la persona que está en el proceso de aprender a orar. Pues Ok, yo quiero decir algo también que para aprender uno a orar o a orar es importante, y yo creo que lo enseñaría también así, viendo los ejemplos de las personas que oraron en las escrituras. Para mí es muy lindo ver cómo, por ejemplo, Pablo, cuando se dice que está orando y lo que dice que ora por las personas y la pasión que tiene cuando él, en algunos textos, como por ejemplo en Efesios, sí, que él clama por ellos. Para mí eso para mí en particular es como un referente, porque para mí siempre es muy importante el ejemplo. Para poder hacer algo tengo que ver el ejemplo real y ver que eso es concreto. Cuando yo leo la palabra y veo el ejemplo bíblico de personas como Daniel, por ejemplo, cuando oraba, la forma que oraba, lo que decía cuando oraba, la convicción, los aspectos a los cuales él apelaba cuando clamaba a Dios por la ayuda, a mí en particular eso es una forma impactante y creo que cuando el creyente se enfrenta o se confronta con esos estilos y esas formas de orar, también aportan a uno para saber cómo orar a Dios. ok. Y buenas noches. Yo creo que todo lo que dicen es espectacular, sí, pero para mí la oración siempre está ligada es al conocimiento. O sea, para mí no creo que exista una una receta para orar. Sin embargo, el Señor sí nos dio unas instrucciones. Cuando Él enseña, más vosotros oraréis así. Entonces, Él nos da unas pautas. Y para mí el poder orar siempre tiene que estar ligado al conocimiento del Señor, al conocimiento de su carácter, de lo que es Él. Porque Él les dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando Él le dice Padre nuestro, ellos podían llegar a a la idea de un padre que siempre los iba a proteger porque es Dios mismo, que no iba a fallar, que no tenía pecado, que no iba a buscar lo malo para sus hijos. Cuando dice que está en los cielos, es que Él estaba sobre todo, que estaba apartado totalmente del mal. En Él no había un ápice de maldad. Y de ahí en adelante sigue el modelo de oración y creo que el Señor nos da unas pautas muy bonitas para poderlo. Y como mencionaba Marcela, si uno se da cuenta los ejemplos que como oraban estos santos hombres, oraban de esa manera. Lo que pasa es que lo ponían en diferentes palabras, pero mostraban directamente, o sea, estaba el conocimiento de lo que es Dios para poder orar. De lo contrario, creo que sería una charla y unas charlas las podemos tener con amigos, pero el, nuestro Señor, nuestro Padre es mucho más que un amigo, es mucho más que nuestros padres. Entonces, por eso es que para mí siempre está ligado. Gracias. Gracias, Eider.
Yo sé que nosotros nos hemos acostumbrado a la charla, al monólogo que le hacemos a Dios para descargar y para pedir y para eh, como cumplir parte de los requisitos en mi comunión con Dios. Pero escuchándolos un poquito, yo quiero que usted se lleve un poquito en la mente que la oración, eh, no siempre, hay oraciones que hacemos juntos, hay oraciones que hacemos por un enfermo, hay oraciones que hacemos por una necesidad, hay oraciones que hacemos por algo que pasó, etcétera, cuando estamos reunidos en un estudio pidiéndole al Señor sabiduría. Pero la oración personal, la oración individual, la oración particular de cada uno de nosotros, pienso que está ligado a que nosotros estabilicemos nuestra mente con, como lo dice ayer, con estas prioridades que el Señor nos dio. Vamos a suponer, y estaba pensando en una analogía, yo tengo yo uso lentes de lectura, porque ya cositas pequeñitas a 20 centímetros, 30 centímetros, yo no las veo. Pero a veces los lentes se ponen recochinos. Estaba eh, eh, usando la pulidora y en un trabajo y los lentes se ponían todos así eh, opacos, de tal manera que me ponían en riesgo porque no veía bien la pulidora o podía errar en el corte que estaba haciendo porque no veía bien la línea. Así que era necesario despejar los lentes y limpiar los lentes para yo poder ver eh, y poder seguir haciendo el trabajo. Estaba pensando en una analogía y yo pienso que esa es la oración para el creyente, ¿sí? Es el limpiar los lentes. No es que no se van a volver a ensuciar, es que todos los días necesito estarlos limpiando, cada momento. A veces en el día, dependiendo del trabajo que esté haciendo, voy a tener que limpiar mis lentes, ¿sí? Y yo pienso yo pienso en la oración de esa manera, a través del parámetro que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Yo pienso que usted tiene que revisar su mente en cómo está en cuanto al perdón, cómo está en cuanto a la provisión. Está todo el tiempo ansioso porque no puede descansar en la provisión del Señor. Está realmente ha tenido roces con los hermanos y usted no ha parado y no ha hecho el proceso de, bueno, hay que perdonar, ¿sí? Cómo está el tema de sus planes, de sus proyectos, está haciendo casas en el aire y no está teniendo a cuenta a Dios, etcétera, etcétera. Pienso que la oración, más que hablar, es un limpiar los lentes, es un organizar la mente, es una puesta en escena de arreglar el escritorio para comenzar a trabajar, a funcionar. Y si nosotros mantenemos los lentes limpios constantemente, yo pienso que podríamos más fácil hacer tareas, ver ciertas cosas que son importantes, pero muchas veces estamos con los lentes tan opacos que nos acostumbramos a ellos, ¿sí? Hay veces que a mí me dicen, pastor, tiene los lentes súper sucios, y no, ya me acostumbré y no estoy viendo realmente bien. Entonces, pienso que la oración, en primer lugar, es un proceso, quería pintar acá, que usted debe tener en cada casillita las cosas que deben ir, ¿sí? Provisión acá, perdón acá, limpio, Satanás acá, maldad acá, la voluntad de Dios aquí, todo organizadito para que la mente pues no esté confundida. Y de esa manera, entonces yo ya puedo hacer una apelación al Señor. Señor, me está pasando esto. Pero porque estas son cosas que son imperativas. No sé si me hago entender. O sea, esto es imperativo que usted lo ponga al día. La provisión es algo que usted necesita aquietar su mente, que Dios es el que te provee. Eso es sí o sí.
No es un asunto de que me va a llegar la cuota, esto es un asunto de que usted pueda estar tranquilo de que Dios te va a proveer. Son dos cosas diferentes. Ay, ya después, Señor, acuérdese que no tengo para la cuota, ¿no? Etcétera, etcétera. Lo que yo, no sé si me hago entender, pero pienso que la oración, en primer lugar, es un estabilizar mi mente. Y pienso que entre más seguido lo hagamos, y pienso que por eso el día a día, entre más seguido lo hagamos, más usted está más tranquilo y más puede disfrutar de esa comunión con Dios y de esa bendición de la paz y, bueno, todo lo que resulta en ese proceso. No sé si me hago entender. O sea, un minutico más. Donde quiero ir es que nosotros los creyentes no podemos vivir la vida, no podemos vivir el día a día agitados por la provisión, agitados por no perdonar, agitados por no entender, por no descansar en la voluntad de Dios o no entender su control, o agitados, o sea, no sería coherente con la fe que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces pienso que el parámetro que da Cristo es un organizarnos y organizar la mente y bueno, ya estoy bien acá. Por eso es que es muy importante, si usted no lo ha hecho, yo le voy a repetir, busque su punto cero, su hora cero, en el que usted arregle el tema, ¿sí? Y son temas puntuales que el Señor marca, provisión, perdón, el control de Dios, su voluntad, Satanás, el pecado, etcétera, etcétera. Son cosas muy puntuales que usted necesita arreglar, o sea, con Dios. Y se puede, sí se puede. El tema es que sí se puede estar al día. Puede que en la tarde vuelva y se le unten los lentes y tenga que volver a lavarlos, pero cada día usted puede comenzar a organizar su mente. Amén. Bueno, Dios les bendiga. Nos fue el tiempo. Sigan Gracias. pensando en estrategias y pueden escribir a través del grupo de homilética qué se le viene a la cabeza para si hiciéramos un taller de oración, ¿qué enseñaríamos? Gracias. Dios les bendiga, que pasen una excelente noche. Los de prédica nos reunimos de una vez, por favor. Gracias. Dale, Dios les Gracias, bendiga. bendiciones. Gracias. Felicidades, bendiciones. No, Dios les bendiga. Bendiciones. Gracias. Gracias.